Continuamos entonces con los requerimientos ambientales de las hortalizas, la segunda parte. Recordemos que todas nuestras comunicaciones se realizan a través del aula virtual y que también tenemos un espacio destinado para hablar o comentar o sacar dudas respecto de los puntos que se han visto durante la semana en el horario que también aparece en el aula virtual. Continuando entonces con los requerimientos ambientales de las hortalizas, vemos que hay requerimientos térmicos. ¿Por qué la temperatura es importante? Porque influye en la velocidad de las reacciones químicas, o sea, los procesos metabólicos están mediados por las temperaturas. También por la solubilidad de los metabolitos. No todos los metabolitos tienen la misma solubilidad a diferentes temperaturas. A bajas temperaturas es menor que a altas temperaturas. Y también influye en la estructura física y función de las membranas celulares. Hay temperaturas mínimas, temperaturas máximas y temperaturas óptimas. Veamos algunas de las temperaturas que se han ido determinando a lo largo del tiempo y a través de estudios realizados, donde podemos diferenciar entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Por ejemplo, hay un umbral térmico inferior en los cultivos de invierno que es alrededor de 5 grados. Esto también es general, o sea, cada especie tiene su propio valor. Pero como para tener una idea, mientras que en los cultivos de verano, en general, 10 grados es la temperatura mínima que que pueden tolerar. Las temperaturas óptimas en los cultivos de invierno, que básicamente son cultivos de hoja, están entre 23 y 25 grados, mientras que en los cultivos de verano, donde consumimos los frutos, tomate, berenjena, pimiento, 30 a 32 grados. Y también tenemos un umbral térmico superior, a partir del cual la planta comienza a sufrir y hasta puede detener o inclusive detener su crecimiento o inclusive morir. 35 grados para las de invierno y 45 para las de verano. Entonces vemos también que hay un cero vegetativo, que es el punto crítico. Menos de esa temperatura, la planta tiene problemas e inclusive puede en un principio detener su crecimiento. Y si la situación se alarga o se hace un periodo largo, puede llegar a morir. Entonces tenemos los zapallos 10 grados, el maíz 7 grados, la arveja 4 grados, el tomate 10 grados. Si vemos las temperaturas medias mensuales óptimas, podemos ver que algunas especies tienen un rango muy amplio. Por ejemplo, el espárrago entre 12 y 25 grados funciona muy bien. Sin embargo, el brócoli, la remolacha, el repollito de Bruselas, entre 15 y 18 grados. Algunas de las de verano, por ejemplo, el rango es mucho más alto y también es relativamente chico. Por ejemplo, en pimiento y tomate 21 o 24 grados, en la batata entre 24 y 29 grados. Y aquí comenzamos a ver el otro aspecto que son las temperaturas mínimas que resisten. La temperatura mínima del espárrago es de 7 grados, el brócoli 4 grados, el alcaucil, el cardo, la zanahoria 7 grados, mientras que las que son de verano, la temperatura mínima está alrededor de 10 grados, salvo en el caso del pimiento y del tomate, que donde la temperatura mínima es de 10, pero donde el crecimiento se logra a partir de los 18 grados, y las temperaturas máximas podemos ver que en espárrago es de 30 grados, en la cebolla 29 grados, en el brócoli 24, pero en las habas tolera 35 grados, en el maíz dulce 35 grados, en el tomate 27, vemos que está arriba de los 30 grados en general. Esto también, conociendo los datos meteorológicos, podemos tener una idea de cuáles cultivos se pueden adaptar en determinadas zonas. ¿Cuáles son las principales características de las hortalizas de invierno?
son resistentes o tolerantes a las heladas. En general tienen una estructura que le permite resistir las heladas y aparte tiene los fotosintatos en forma tal que o utilizan un almidón de reserva o utilizan azúcares que les permiten resistir las temperaturas bajas. Las semillas germinan con temperaturas del suelo bajas. Los sistemas radicales son en general superficiales, no profundizan mucho. El tamaño de la planta es menor. Son más sensibles a la falta de agua, por lo tanto requieren riegos frecuentes, no muy abundantes pero frecuentes. Algunas, en especial las bienales, o sea, las que duran 2 años, presentan susceptibilidad al desarrollo de tallos florales cuando aumentan, cuando tienen temperaturas bajas y luego temperaturas altas, el fenómeno que hablábamos antes de Bolting. La temperatura de almacenamiento post cosecha es alrededor de 0 grados y el producto cosechado no está sujeto a daño por frío por temperaturas entre 0 y 10 grados. En el caso de las hortalizas de verano sí hay daño cuando la temperatura en general baja de los 10 grados. ¿Cuál es la acción positiva de la temperatura? Básicamente lo que nosotros conocemos como suma térmica, tiempo térmico, unidades de calor o grados día acumulado. Por ejemplo, en la papa sabemos que necesitamos de 900 a 1000 grados de suma de temperatura y en el maíz de 2000 a 2300 o grados día. ¿Para qué sirve? Primero para caracterizar cultivares, sabemos cuáles requieren más, cuáles requieren menos. Para hacer una planificación racional de las siembras y para predecir el punto de cosecha. ¿A qué cantidad de grados día se va a producir la cosecha? Y por otro lado, también nos resulta muy importante para calcular la tasa de desarrollo de los insectos y de esa forma programar el control. Los insectos también completan ciclos de acuerdo a la cantidad de grados día, que se denominan de acuerdo a cada especie de diferentes formas. También es importante decir que no existe una forma única de calcular los grados días, sino que hay diferentes fórmulas. Unos toman de base 10 grados, otros toman de base 7 grados. Algunos no consideran las temperaturas inferiores a los 10 o 7 grados, otros sí las consideran y las restan. Hay que ver la metodología que han utilizado para la determinación de los grados días. ¿Cuál es la acción negativa de la temperatura baja, la vernalización? La vernalización o las bajas temperaturas provocan la inhibición del crecimiento de hojas jóvenes. Por otro lado, se favorece la traslocación de los asimilados hacia el ápice. Y el efecto más importante es que viran las yemas de vegetativas a yemas reproductivas, por ese efecto vernalizante. La vernalización viene de invierno y es un término que se acuñó en su momento en el hemisferio norte, donde los trigos, por ejemplo, son todos vernalizantes. ¿Qué significa? Se siembran en otoño, pasan todo el invierno en Rusia, en Canadá, en lugares muy fríos, bajo 1 metro de nieve, que provoca el efecto vernalizante y en cuanto levanta la temperatura, en cuanto se derrite la nieve y levanta la temperatura, ahí es cuando se produce la subida de la flor y el llenado del grano, que es lo que nosotros necesitamos. Y las gibberelinas actúan como intermediaria entre la percepción de la vernalización y la respuesta de la planta. La mayoría son especies vernalizantes, algunas no tanto y otras sí. Entre las más vernalizantes tenemos la zanahoria, el rabanito, el apio, el repollo, la lechuga, la espinaca, la remolacha. Una vez ocurrida la vernalización, es importante destacar que la floración se da siempre y cuando haya condiciones de fotoperíodo y temperaturas adecuadas. ¿Qué pasa con la termoperiodicidad? Son las fluctuaciones térmicas entre el día y la noche para un mejor desarrollo. Entonces tomemos el tomate.
Para el crecimiento necesita una temperatura de 18 a 20 grados y una nocturna no menor de 15 grados. Para que haya floración, estamos más o menos en la misma temperatura nocturna, pero necesita más temperatura durante el día, 22 a 25 grados. Y para el llenado del fruto, ahí necesitamos un poquito más de temperatura nocturna, pero básicamente la temperatura diurna tiene que ser bastante más alta. Veamos en este ejemplo, donde también esto recuerdan lo que vimos en Mercedes, y dice que el maíz dulce requiere para germinar una temperatura mínima de 13 grados. Veamos cuándo tenemos la temperatura mínima de 13 grados. Tenemos el cuadro de las temperaturas mínimas y vemos que estamos alrededor de noviembre como alcanzando la temperatura mínima. Durante su ciclo de cultivo tolera una temperatura máxima media mensual de 35 grados. No tenemos ninguna temperatura que supere los 35 grados. Y una mínima media mensual de 10 grados. Entonces sabemos que el espacio, el periodo de crecimiento está entre noviembre y marzo, principio de abril. Entonces, según la duración de su ciclo y el requerimiento en sumas de temperatura, pueden encontrarse cultivares muy precoces con 1050 horas, precoces 1750 y semiprecoz con 1890. Si nosotros vemos las acumuladas, acá tenemos 600 en noviembre más 670, pongamos 600 también, pero acá tenemos 1200 grados día acumulado a través del método directo. Entonces podríamos decir que si hacemos un muy precoz, podemos estar sembrándolo a principios de noviembre, podríamos estar cosechando a fines de diciembre, un semiprecoz a fines de enero y un precoz a fines de enero y un semiprecoz ya nos tendríamos que estar yendo a fines de febrero o principios de marzo. Aquí resaltamos las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas donde no tenemos problema. Y bueno, ahora veamos los requerimientos hídricos de las hortalizas. Tenemos dos requerimientos, el agua en el suelo y la humedad atmosférica. El agua del suelo, el 97% del agua que toma la planta va a la transpiración. ¿Por qué? Porque es la forma de llevar los nutrientes. También un 2% se utiliza para el crecimiento, la división y la elongación celular, y un 1% para los procesos bioquímicos. Entonces, el principal uso del agua del suelo es la transpiración, que es llevar los nutrientes. Y la humedad atmosférica también influye y es muy importante en la transpiración. Cuando tenemos 100% de humedad no hay transpiración, porque la transpiración se produce por gradiente. También regula la conducta estomática, justamente por el efecto temperatura y humedad relativa, regula la apertura de los estomas y también regula la temperatura de las hojas. A mayor temperatura de las hojas tenemos menor producción de fotosíntesis. ¿Cuáles son los requerimientos hídricos de las hortalizas? Veamos sobre la izquierda la cantidad de agua que tienen las hortalizas. En general podemos decir que todas tienen prácticamente arriba del 90%, salvo las semillas que tienen alrededor del 67%. ¿En qué momento necesita agua la hortaliza? Básicamente en la germinación, es muy importante en el momento del trasplante, y básicamente en la etapa de desarrollo del producto cosechable. Si nosotros estamos buscando hojas, en el momento del desarrollo de las hojas, si estamos buscando una inflorescencia, como en el caso del brócoli, en el momento del desarrollo de la inflorescencia. Para la germinación hay especies que necesitan mucha humedad y otras no tanto. Entonces, hay especies que pueden germinar cerca del punto de marchitez permanente y otras que requieren humedad de suelo cercanas a la capacidad de campo. Aquí lo podemos ver en este gráfico. Y también veamos la cantidad de agua que necesitan para el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, el apio necesita durante todo el ciclo y la batata básicamente en los últimos 40 días que es el momento de que se llenan las raíces. Y a la derecha en esta tabla vemos los problemas causados por el déficit hídrico. Hasta aquí completamos la parte de medio ambiente en fundamentos de la producción y manejo.